Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Universidad Mayor. Hoy les presentaremos el diseño como motor de innovación y soluciones sociales. Y quien expone es César Domínguez. Él es licenciado en diseño, académico y program manager de B-School de la Dirección de Emprendimientos de la Universidad Mayor y director de innovación y desarrollo en CBRAM. Si tienen alguna pregunta durante esta exposición, recuerden que la pueden realizar en el costado derecho de sus pantallas en la sección Preguntas. Si hoy nos están escuchando a través de sus celulares, lo pueden hacer en el costado superior de sus pantallas donde está el signo de interrogación. Al terminar su exposición, César Domínguez responderá a sus dudas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Tal como comentaba Carla antes, soy César Domínguez y hoy día vamos a hablar del diseño como motor de innovación y soluciones sociales, entendiendo o analizando el diseño como una herramienta estratégica para la innovación con impacto social. Para partir esta sección, nos gustaría ir con un pequeño sondeo que vamos a utilizar un poquito más adelante dentro de la presentación. Así es, los En el invitamos a sondeo, todos. sí. Los invitamos a todos a votar ahora en sus pantallas. Pueden hacer clic en la alternativa que consideren que se acerca más a lo que ustedes piensan. Y la pregunta es, ¿cuál cree que es el principal rol del diseño hoy? La primera alternativa es estético, la segunda es funcional, la tercera estratégico y la cuarta no tiene un rol importante. Así que les vamos a dar un par de segundos para que puedan contestar. Perfecto, y ahora vamos con los resultados de nuestro sondeo. Y el 67% dijo que es estratégico, el rol principal del diseño, y luego el segundo lugar es funcional con un 33%. Excelente punto de partida. Me encanta este grupo. Yo creo que lo vamos a pasar bien dentro de este proceso. Vamos entonces con la presentación. Lo primero es partir presentándole el contexto local. Muchos van a decir, hoy, local está mal escrito. No está mal escrito. Local es un concepto que se ocupa cada vez más en economía y en estrategia para referirse a todos aquellos factores, tanto globales como locales, que reúnen características en ambas realidades. De hecho, en economía se ocupa mucho el concepto de piensa global y actúa local. Sin embargo, la realidad hoy día nos ha estado presentando una serie de problemas, una serie de desafíos que efectivamente comparten ese carácter local de localidad y globalidad. Así podemos referirnos al 18 de octubre pasado, donde en Chile empezamos a tener una cantidad de movilizaciones que nos sacaban del concepto de lo que estábamos acostumbrados a vivir en las calles, con una gran cantidad de movilizaciones que dieron un estallido social, pero que abordaba una serie de problemáticas distintas que convergían en un mismo punto, donde probablemente las tesis fue uno de los íconos más relevantes que empezaron a propagar parte de este estallido social y empezar a tener sus réplicas en distintas partes del mundo. Después, el 3 de marzo de este año, en Chile se detectó el primer caso de coronavirus. Sin embargo, el coronavirus tampoco participaba como una realidad particular de nuestra región, sino que era un problema absolutamente global, una pandemia que hoy día nos ha cambiado absolutamente las condiciones y características en que estamos viviendo el día a día. El arquitecto plantea que lo único constante es el cambio. La pregunta es, ¿cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos elementos para los cuales estamos preparados y en los cuales nos interesa llevar a cabo y gestionar ese cambio? Hoy día en el mundo tenemos una gran cantidad de problemas que muchas veces desde el diseño no le hemos dado un gran enfoque por enfocarnos principalmente en el desarrollo de productos más bien estilizados o
probablemente con un alto costo. Pero, ¿quién se hace cargo de los problemas de la hambruna? ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? Con problemas como la escasez de alimentos, la escasez de recursos, la escasez de agua. ¿Qué pasa con la pobreza en distintas partes del mundo? ¿Qué pasa con las condiciones de hacinamiento de muchas personas, de inmigrantes, de gente que no tiene viviendas apropiadas para la cantidad de personas que están en un determinado espacio? ¿Qué pasa con las condiciones de vulnerabilidad de la gente que vive en situación de calle? Las condiciones de desigualdad económica, de desigualdad en educación, por ejemplo. Con la discriminación, discriminación de género, discriminación de raza, las características del envejecimiento. Si hay algo que es claro, todos estamos envejeciendo y cada vez más los países tienden a crear tasas de envejecimiento mucho más altas. Y eso tiene determinadas condiciones para las que muchas veces no estamos preparados. Con la discapacidad y la accesibilidad universal, la posibilidad que en función de las características de cada persona tenga democráticamente un acceso habilitado para poder acceder a distintos espacios, a distintos lugares, a espacios de información. Con la violencia en sus distintos niveles, los aspectos de sobrepoblación que estamos viendo constantemente en la saturación de los medios de transporte, nuevamente la escasez de recursos y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la contaminación que está vinculada con las grandes urbes y que normalmente lo asociamos a los conceptos de desarrollo? Con la enfermedad, que es lo que estamos viviendo hoy día, con el coronavirus, con el cáncer, con el SIDA y con un montón de enfermedades que probablemente el coronavirus no va a ser la última enfermedad o la última gran pandemia. Y obviamente características que antes no nos habríamos pensado. ¿Qué pasa con ese aislamiento, con los procesos de comunicación, con la soledad, con la nueva forma de habitar que finalmente nos obliga el coronavirus en este caso a poder desarrollar para poder mantener los vínculos con nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros y con nuestras familias? Ahora, cada uno de estos elementos, si nos fijamos bien, tienen un factor común y que son las personas. Y es el punto de entrada por el cual vamos a plantear el diseño puede tener un gran impacto, porque el diseño es creatividad para resolver los problemas cotidianos de las personas. En la segunda unidad vamos a ver el diseño como motor de innovación y vamos a responder justamente a cuál es ese rol del diseño. Y me parece súper interesante de que el 67% de los asistentes haya votado efectivamente bajo el concepto del rol estratégico. Hoy día, uno de los grandes conflictos que tiene probablemente el diseño es que se ha seguido percibiendo como un mero embellecedor de productos y servicios, como un elemento específicamente decorativo, estético, más vinculado con las artes. Sin embargo, hoy día el diseño cumple un rol estratégico, presentando al diseñador como un agente de cambio. Si nos vamos al concepto de innovación, por la RAE, plantea que la innovación es la creación o modificación de un producto, servicio o modelo y su consecuente introducción en el mercado. Esto implica necesariamente que el concepto de innovación tiene dos variables, una que es la creatividad y otra que es el mercado. No hay innovación si sigo haciendo las mismas cosas que hago siempre. Necesito de la creatividad, pero si esta no se introduce en el mercado, no es innovación todavía. El reporte de valor del diseño que desarrolla el, el Design Council plantea que existen tres, eh, cuatro, cuatro etapas formales del diseño. Hablaba de tres porque la primera etapa es no tener diseño, que normalmente se refiere a que el diseño es una parte insignificante del proceso de desarrollo del producto y por lo general no se realiza o si lo realizan lo pueden hacer profesionales que no sean necesariamente diseñadores capacitados. El segundo paso ya es un paso donde incluyen el diseño dentro de la gestión de la empresa, pero lo incluyen como un estilo. El diseño en esta etapa solo se utiliza relacionándolo en forma física
final de los productos de la empresa. Si bien esto puede incluir el trabajo de diseñadores capacitados, es común que muchas veces lo realice otras personas. En el nivel 3 ya hablamos del diseño como proceso, donde el diseño ya no es un resultado, sino que es un método integrado temprano en el proceso de desarrollo de la empresa. El resultado de la producción requiere contribuciones de una gran variedad de especialistas y típicamente tiende a incluir diseñadores ya altamente capacitados. Y por último, el nivel superior, el nivel 4, pasa a ser cuando el diseño se presenta como estrategia. Y en este punto, el diseño forma parte integral de la estrategia de la empresa y los diseñadores generalmente trabajan en estrecha colaboración con las gerencias de las compañías para contribuir a la renovación completa o parcial del concepto de servicio y negocio que ofrece. Hay una investigación que se desarrolló acá en Chile como un proyecto FONDEF desarrollado por el Instituto Duoc, que determinó que la inversión promedio en diseño dentro de las empresas estudiadas rondaba cerca del 5% del total de la inversión, mientras que el diseño determinaba cerca del 70% del precio final del producto, lo que permitía entender el diseño desde el punto de vista de la innovación empresarial como, como un gran aporte que tenía un bajo costo, pero un alto valor ofrecía un alto valor de mercado. Por otra parte, un estudio desarrollado por el DMI, del Design Management Institute, durante 10 años, demostró que una inversión de $10.000 desarrollada en diversas empresas que utilizaban el diseño como estrategia, habrían arrojado rendimientos cercanos al 228% superior que la misma inversión realizada en empresas orientadas al diseño exclusivamente para el desarrollo de productos y servicios, lo que nos permitía entender que entre más estratégico es el rol que cumple el diseño en la empresa, más impacto tiene en el desarrollo de su oferta. Pero por su parte, la innovación social, si nos vamos a la definición, corresponde al desarrollo de nuevas ideas a nivel de productos, servicios y modelos que simultáneamente satisfacen necesidades sociales y crean nuevas relaciones de colaboración. En este sentido, nuevamente, la creatividad es un elemento central del concepto de la innovación social, pero aquí aparece la sociedad. El mercado sigue siendo parte esencial, pero cumple un rol secundario y el sistema público empieza a tener un rol cada vez más protagónico. El concepto de economía social que plantea The Young Foundation considera que hay 4 elementos clave que definen la economía social. Uno corresponde al Estado y el otro corresponde a todo lo que tiene que ver con las subvenciones estatales, pero por otro lado hay un nivel de involucramiento también del mercado a través de todo, a través de las empresas, de los sistemas RSE y el movimiento de la economía, así como el hogar y las personas que intervienen en ello. Para el Design Council existen 3 niveles o 3 pasos para la incorporación del diseño en la innovación social. El primero corresponde al diseño como un solucionador de problemas discretos. Aquí se contratan equipos de diseño para desarrollar proyectos aislados que abordan problemas discretos y estos pueden ser muy grandes y tener implicaciones sistémicas, pero los proyectos en general tienden a ser únicos. La cultura de diseño no es parte de la organización encargada. Mientras que en el segundo nivel entendemos el diseño como una capacidad. Aquí el diseño se convierte en parte de la cultura de los organismos públicos y la forma en que operan y toman las decisiones. Por esto aumenta la habilidad de los empleados para contratar diseñadores, pero también para aplicarlos en su día a día ellos mismos. Y el tercer nivel, que es muy parecido al concepto de la innovación estratégica empresarial, del diseño como estrategia, se considera al diseño como política.
Y aquí los diseñadores de políticas utilizan el pensamiento de diseño, el design thinking, a menudo facilitando los procesos de la empresa a través de diseñadores altamente capacitados para superar los problemas estructurales y comunes en la formulación de políticas tradicionales, como los proyectos piloto de alto riesgo y los procesos incoherentes. Podríamos definir al menos 5 niveles en que el diseño puede aportar a la innovación social. El primero de ellos a través de el diseño de nuevos productos orientados a solucionar problemas sociales, probablemente a través de la incorporación de estrategias RCE, de responsabilidad social empresarial, por ejemplo. El diseño de nuevos servicios como nuevas intervenciones para mejorar las experiencias sociales, el diseño de nuevas prácticas, entendido como nuevos servicios que requieren de nuevos roles profesionales y nuevas formas de relacionarse, nuevos procesos, entendido como la co-creación de nuevos servicios y experiencias sociales, y el diseño de nuevas formas organizacionales, como puede ser la creación de formas organizacionales híbridas, como las empresas sociales, por ejemplo. Y la innovación social puede estar en cualquiera de los niveles. Este es un esquema que plantea IDEO en el toolkit del diseño centrado en el humano para poder identificar el tipo de innovación o de novedad que se está planteando, que parte desde los aspectos de una novedad parcial, en una línea, por ejemplo, de innovación incremental, cuando estamos hablando de usuarios que ya existen y de ofertas existentes, hasta una novedad radical en lo que ellos denominan como una innovación radical o innovación revolucionaria, cuando estamos trabajando con nuevos usuarios y generando nuevas ofertas. O entre medio podemos encontrar lo que ellos denominan innovación evolucionaria, a partir de un proceso de trabajo, que este es el modelo de innovación social que se plantea en el libro abierto de la innovación social, que se los voy a recomendar al final de este webinar, y que plantea un proceso que parte de un sistema de indicaciones, el desarrollo de propuestas, posteriormente el desarrollo e iteración de prototipos, la sustentabilidad del proyecto, el escalamiento de este, hasta alcanzar un cambio sistémico. Y vamos a ver que este modelo tiene una estructura que se adapta bastante bien a las metodologías y características del design thinking, integrado con diversas otras metodologías de trabajo, así como a gran parte de las metodologías del diseño estratégico, que vamos a ver en la etapa que viene. Diseño como metodología interdisciplinaria. Tenemos que entender en este punto que cada vez que aparece una nueva necesidad, necesitamos generar nuevas soluciones. Por lo tanto, tenemos que construir modelos de innovación disruptiva o revolucionaria, como plantea IDEO. En este sentido, el diseño ha ido teniendo una gran cantidad de modelos de trabajo que permiten enfrentar desde distintos enfoques las características de un modelo de innovación de este tipo. Así ha ido apareciendo conceptos como el design management, el diseño estratégico, el engineering design, el diseño de experiencias, diseño centrado en el humano, y probablemente una de las que más impacto y mayor difusión ha tenido en el último tiempo, que son las metodologías del design thinking, el pensamiento de diseño. Pero ¿qué es lo particular que tiene el diseño que permite responder de forma estratégica a este modelo de innovación? En general, si nos basamos en la estructura general del cerebro, podemos empezar a generar ciertas diferencias a partir del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Donde el hemisferio izquierdo es donde tenemos alojados todos los elementos y conexiones asociados al pensamiento lógico. Mientras que en el hemisferio derecho, perdón, en el hemisferio izquierdo, todo lo asociado al pensamiento lógico, donde tenemos la ciencia, donde tenemos la lógica, donde tenemos la razón. Y en el hemisferio derecho, todo lo asociado al pensamiento holístico, donde tenemos el arte, las emociones, la creatividad. Gran parte de las disciplinas tienen un enfoque altamente dirigido hacia uno de los dos hemisferios, mientras que el diseño, de alguna forma,
busca desde su esencia entender la relevancia en la participación de cada uno de los hemisferios en la construcción del proceso de innovación. Así, yo no puedo entender un proceso de innovación si no trabajo con el lado izquierdo, asociando características de funcionalidad, racional, factible y operativo, y no puedo concebir nuevas ideas que permitan desarrollar e impulsar esta innovación si no tengo un pensamiento creativo, emotivo, que apoye lo deseable y que tenga un carácter humano. En este sentido, el diseño, a partir de esta relación entre ambos tipos de pensamiento, busca crear valor, generar diferenciación, competitividad y, por sobre todo, para este webinar, mejorar la calidad de vida, porque tiene un eje y centro en las necesidades humanas. Así, es capaz de llevar en los distintos niveles de la innovación y el pensamiento de diseño, desde la estrategia hacia la táctica hasta la técnica, entendiendo la estrategia como la definición y creación de objetivos, la táctica como la identificación de los medios para alcanzar esos objetivos y la técnica como la operación requerida para trabajar con esos medios. Lo que podríamos llamar como un proceso de gestión de diseño con impacto social. Si pensamos en qué es lo nuevo que nos ha estado ofreciendo el diseño, vamos a hacer un pequeño análisis donde cerca entre los años 60 y 80, en general, el diseño todavía se presentaba como una disciplina, el diseño desde los diseñadores, a partir de lo que se denominaba el diseño participativo, con un claro foco en metodologías de carácter más científico. Posteriormente, entre el 80 y el 90, empezó un proceso bastante más reflexivo y cognitivo del diseño a través de una tendencia que se denominó el diseño centrado en el usuario. Ya entre el 90 y el 2000 empezó un análisis y un desarrollo mucho más metodológico del proceso a través de lo que se denominaba el metadiseño, y a partir del 2000 hasta el 2010 empezó a transformarse cada vez más en el diseño como un mindset interdisciplinario, es decir, ya no solo para ejecutarlo entre diseñadores, sino que poniéndolo a disposición de una serie de individuos que piensan ocupando las estructuras y procesos metodológicos del diseño, donde empieza a aparecer el service design, el diseño de servicios, el diseño centrado en las personas, y finalmente el que hoy día probablemente ha tenido mayor impacto y desarrollo a nivel mundial en otras disciplinas, el design thinking. ¿Qué es lo particular de este proceso del design thinking? Es que finalmente considera dos grandes espacios: el espacio del problema, con el mismo nivel de importancia que la solución, porque entiende que las claves para el desarrollo de una gran solución de innovación no se encuentran en la idea, se encuentran en la etapa del problema, en saber comprender, saber observar y construir un punto de vista apropiado que nos permita enfocar el proyecto de diseño. Y finalmente, entrar al espacio de la solución a partir de procesos creativos, interdisciplinarios, que nos permitan ir desarrollando y bajando las ideas a imágenes tangibles con las cuales podamos testear, validar y evaluar constantemente hasta alcanzar el éxito en un proceso de doble diamante, es decir, en un proceso que tiene aperturas, divergencia del pensamiento para identificar nuevas oportunidades y procesos de constante convergencia para la selección de una sola idea a trabajar. Y este es un proceso que se puede integrar con distintas metodologías. Así yo puedo construir un sistema integrado de innovación a través del design thinking, para el análisis y desarrollo de ideas. Después, la incorporación de metodologías Lean Startup y Agile para el desarrollo e implementación finalmente de esta idea en la empresa, en la organización o en el proyecto que estamos desarrollando.
Lo importante, finalmente, es que no importa cuál sea la metodología que estamos ocupando, si es design thinking, diseño social, diseño de servicio, diseño de experiencia, gestión del diseño, diseño estratégico, diseño centrado en el usuario, branding design, diseño emocional, todos ellos hoy día tienen el rol de involucrar, dignificar, democratizar, valorar y emocionar. Todas características que vienen directamente asociados al diseño y la innovación con impacto social. Para cerrar, vamos a presentar 3 casos que a mí me gustan bastante, porque primero están relacionados, están todos relacionados a un mismo ámbito que tiene que ver con la habitabilidad y la calidad de vida dentro de un determinado espacio. Y 2, porque representan cada uno de los distintos tipos de innovación a través de los cuales podemos aportar al diseño. Así, el primero que vamos a presentar es el de Techo para Chile, presentado como un diseño de nuevas prácticas y de una nueva forma organizacional para la construcción de vivienda, basado justamente en las condiciones de creación precaria de las viviendas de las viviendas sociales que se desarrollan de forma autónoma, donde a partir de los materiales que se van encontrando y de las capacidades que tienen las personas que requieren habitar bajo un techo humilde, buscan alternativas sobre las cuales, con sus propios medios, poder levantar estas construcciones. Así, Felipe Berríos creó una organización sin fines de lucro, por ahí por el año 97, 1997, que nombró como Un Techo para Chile y que buscaba generar un llamado de voluntariado a distintas personas, vinculándose con universidades, vinculándose con distintos grupos sociales, sobre los cuales generaba un voluntariado que apoyaba al desarrollo del levantamiento de casas en distintos lugares del país. El proyecto fue tan exitoso que de hecho hoy día forma parte de uno de los casos de estudio en el libro abierto de la innovación social, y hoy día ya no es un techo para Chile, sino que tuvieron que cambiar a Fundación Techo, porque ya se encuentra inserto en más de 20 países a lo largo de toda América. Un segundo proyecto que tiene características bastante cercanas, que podría ser como el paso siguiente justamente del proyecto de Un Techo para Chile, es el proyecto Elemental, que es un proyecto de diseño de nuevos procesos de adaptación progresiva de requerimientos de la vivienda social, donde Alejandro Aravena, por ahí por el 2003, justamente planteaba la necesidad de convocar en la arquitectura la posibilidad de construir viviendas dignas que dignificaran finalmente la habitabilidad del espacio a través de un sistema, de la creación de un sistema modular de vivienda que permitiera ir adaptándose progresivamente a las distintas necesidades de la familia a lo largo del tiempo. Así lo que hace es construir un módulo habitacional capaz de ir creciendo y de ir agregando volúmenes a medida de que eh, la familia lo iba necesitando, ya sea porque la familia crecía, porque necesitaba adaptarlo a un nuevo negocio, a un nuevo trabajo, etcétera. El proyecto tuvo tal impacto que finalmente llevó a que Alejandro Aravena el año 2016 ganara el premio Pritzker, que vendría a ser algo así como el premio Nobel de la arquitectura. Y finalmente vamos a presentar un diseño de producto y servicio para la purificación de agua en campamento, que es el sistema el sistema de sanitización de agua mediante plasma, que está orientado principalmente a resolver los problemas de ausencia de agua potable, sobre todo en campamentos sociales,
donde mucha gente tiene que buscar medidas como camiones aljibe o tratar de purificar la misma agua que va corriendo sin tener las condiciones sanitarias apropiadas para su consumo humano. Así, Alfredo Solesi, el año 2011, crea este sistema de sanitización de agua mediante plasma, ocupando un alto desarrollo tecnológico en el mundo de la innovación social, mediante el cual generaba un proceso de purificación del agua, convirtiéndola en plasma y así permitiéndole eliminar todas las partículas y microorganismos que podían generar un problema en el desarrollo del agua. Finalmente, este tipo de producto, mediante eh, un pequeño trabajo un pequeño esfuerzo económico, perdón, que por ejemplo para una población completa, mediante 100.000 pesos, podía llegar a purificar cerca de 10.000 litros diarios con un consumo inferior a 10 watts, lo que permitía poner a disposición finalmente de campamentos sin agua potable las posibilidades de, a muy bajo costo, poder generar la purificación del agua y así hacerla bebestible y apta para el consumo humano. Les dejo acá una imagen de la portada del libro abierto de la innovación social, donde aparecen más de 100 casos de innovación social en todo el mundo. Es un libro bastante recomendable de The Young Foundation y The Lab, que es un laboratorio orientado al servicio de la innovación pública. Se los dejo totalmente recomendado y me gustaría cerrar con una pequeña pregunta. ¿Cómo estamos? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, aportando a la innovación social. Pueden realizar ahora su consulta para poder responderlas dentro de un minuto. Perfecto, muchas gracias César por tu presentación. Y ahora abrimos el espacio para nuestros auditores para que realicen sus preguntas. Recuerden que las pueden hacer en el costado derecho de sus pantallas en la sección de preguntas. Y mientras esperamos que lleguen más preguntas, les contamos que mañana tenemos un nuevo webinar a las 12:30 que se llama Pandemia, conoce tus derechos y deberes en salud. Nos parece que es un tema muy contingente por lo que está ocurriendo actualmente en el país. Justamente hoy se anunció la cuarentena total para la región metropolitana y es un tema que finalmente nos interesa a todos. Y quien expone mañana a las 12:30 es Patricia Torres. Ella es enfermera especialista en enfermería pediátrica, magíster en desarrollo y comportamiento organizacional y gestión de personas. Patricia Torres tiene más de 20 años de experiencia en formación de pre y posgrado de carreras de la salud en materia de gestión de salud, autorización sanitaria, gestión de calidad y acreditación institucional en salud. Así que los invitamos a todos para mañana, para este interesante webinar, y si quieren inscribirse, lo pueden realizar en el sitio webinars.umayor.cl. Bien, ahora vamos con las preguntas que nos han llegado. La primera es de Oliver Zamora. Él dice: impecable presentación. ¿Puedes contarnos acerca del diseño para el otro 90% y alguna herramienta para comprender problemas sociales de alta complejidad como los que planteabas al inicio del webinar? Sí. A ver, el diseño para el 90% es justamente una de las tendencias importantes en diseño social que se han dado y que tiene que ver finalmente con el diseño para los sectores más humildes. Los datos son súper interesantes porque finalmente plantea que más de el 90% de los proyectos que nosotros desarrollamos, en general, están orientados, nosotros como diseñadores me refiero, están orientados a los grupos más bien elitistas. ¿En qué sentido? Que lo que hacemos es generar diseño que aumenta el valor del producto y lo transforma en un bien de consumo aspiracional. Y muchas veces dejamos de lado todos los sectores humildes que forman justamente el 90% de la población. En ese sentido, el diseño para el 90% lo que pretende es buscar un enfoque social que se haga cargo de los problemas
de los problemas cotidianos, de los problemas de la gente que no ve en el diseño un factor de lujo, sino que ve una oportunidad para poder resolver sus distintos problemas, como enfermedades, como pobreza, como la discriminación, como eh, la desigualdad, por ejemplo. Y había otra pregunta más ahí, dentro de la misma pregunta. Sí, tenemos una segunda pregunta dentro de lo que nos comentó Oliver y dice, ¿alguna herramienta para comprender problemas sociales de alta complejidad como lo que planteabas al inicio del webinar? Para comprender los problemas de alta complejidad. A ver, yo creo que aquí es esencial el trabajo interdisciplinario. Si bien el diseño tiene una serie de herramientas que permiten generar un acceso a la información que permita comprender las necesidades más profundas de nuestros usuarios, en general el trabajo con antropólogos que permitan potenciar las áreas de etnografía, el análisis etnográfico, el análisis de nuestro usuario, sus necesidades más profundas, y de need finding son probablemente las líneas de desarrollo más relevantes dentro de este ámbito. Finalmente, lo que buscan a partir de esto es poder entender cuáles son las principales necesidades, frustraciones, problemas, aspiraciones y deseos que tiene nuestro usuario para poder entender dónde realmente poner los esfuerzos y los recursos en el desarrollo de una solución eficiente y efectiva. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta que es de Mabel Pérez. Ella dice, ¿sirve realmente que el gobierno gaste millones en cambio de logos? A ver, yo creo que aquí hay temas que son paralelos. Efectivamente, el diseño de logotipos, más que el logotipo, lo relevante aquí es el branding. El logotipo es la representación visual que contiene las características semánticas eh, más relevantes de la estrategia de un gobierno. ¿Qué es lo que estoy planteando en torno a eso? A todos nos preocupa y nos importa la comunicación. De hecho, hoy día más que nunca, la comunicación empieza a tener un rol cada vez más relevante, sobre todo con las nuevas tecnologías, la comunicación a distancia, sus distintos formatos. La gracia de un buen branding es que te permite comunicar visualmente, experiencialmente y con la menor cantidad de recursos posibles cuál es la orientación que quiere asumir, en este caso, una estrategia de gobierno. En ese sentido, no podemos mezclar o poner sobre la balanza dos elementos tan distintos como es una estrategia de comunicación, que lo que pretende es representar las características de su esencia y de lo que un determinado programa, plan de gobierno quiera comunicar a su comunidad, versus el impacto que puede tener el diseño en el bienestar social. La verdad es que no son elementos, son dos atributos que efectivamente puede tener el diseño, pero que no están en la misma línea. Efectivamente, yo también podría llegar a trabajar dentro de la innovación, dentro de la innovación social una imagen de logo que de alguna forma representa la visión y la esencia de lo que quiere desarrollar el gobierno como foco de bienestar social, pero en sí mismo no es la solución a un problema social, sino que es un proceso de comunicación para poder definir cuáles son mis valores, cuáles son mis atributos y cuál es la forma en que yo quiero relacionarme con mi público. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, la realiza Camilo Acevedo. Él dice, ¿qué nivel de importancia le das al diseño en la formación de profesores de colegio y para la excelencia en la formación de profesionales de otras disciplinas? Uf, una pregunta súper personal. Yo, en lo particular, creo que hoy día el diseño es transversal a todas las disciplinas
y puede ser un aporte relevante en cada uno de los distintos ámbitos del quehacer en la vida. En este sentido, creo que efectivamente hoy día gran parte del problema de la educación, pregrado, posgrado, educación primaria, etcétera, se podría llegar a resolver justamente en la medida de que dentro de los modelos académicos empezáramos a incorporar, no sé si más diseñadores, pero sí más metodología de diseño. En este sentido, entender cuáles son las bases del problema, dónde están las necesidades reales y empezar a generar un proceso de iteración, de experimentación y prueba en base a esa propuesta de valor que permite mejorar finalmente cuáles son las condiciones. Efectivamente tenemos claro que hoy día no vamos a solucionar el problema de la educación si seguimos utilizando exactamente las mismas metodologías. Necesitamos generar un modelo de innovación curricular y como buen modelo de innovación curricular, metodológico y académico, perfectamente el diseño puede generar un aporte metodológico para poder mejorarlo. Y ojo acá, que no es tan raro que en un mediano a largo plazo esto empieza a ser parte del proceso real. Si nos empezamos a fijar, hoy día cada vez más los diseñadores están empezando a dictar clases, no solo en las escuelas de diseño, también en las escuelas de ingeniería, también en las escuelas de economía, también en las escuelas de periodismo y así sucesivamente. Es súper interesante este fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial, donde el diseño ya no es solo para los diseñadores, sino que el diseño se presenta realmente como un beneficio, a ver, como un proceso interdisciplinario utilizando herramientas metodológicas y características formales que son propias del diseñador. Sin embargo, eh, todo indica de que las posibilidades de innovar en cada carrera pueden tener un gran apalancamiento desde la incorporación de las metodologías de diseño e innovación desde el diseño en las mallas. Por último, de hecho, para poder comentarles, no es tan raro tampoco pensar que efectivamente hoy día en las escuelas de diseño los proyectos de título ya están dejando de ser los productos tradicionales, están dejando de pensar en el objeto, están dejando de pensar en voy a hacer un libro de determinadas características, voy a hacer una silla con tales características, y están empezando a meterse mucho más en los problemas sociales. De hecho, en la Escuela de Diseño de la Universidad Mayor, hoy día son en gran medida, son, los alumnos están desarrollando proyectos para satisfacer las necesidades humanas en cada uno de los ámbitos que nosotros comentamos anteriormente. Diseño gráfico, de hecho, se vincula mucho con la creación de modelos de comunicación y de metodologías para los procesos de educación, por ejemplo, para niños con TDAH, etcétera. En diseño industrial se están vinculando cada vez más con las áreas de medicina, tratando de entregar distintos tipos de soluciones a problemas médicos. Ambos están trabajando mucho con las problemáticas sociales y así sucesivamente. Yo creo que es un cambio efectivamente que viene, y este tipo de webinar está orientado justamente a tratar de permear y de dar a conocer la importancia y el rol que puede cumplir el diseño, no solo para el desarrollo de productos y servicios tradicionales, sino también vinculándose con otras áreas para poder generar cambios y modelos de innovación relevantes. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta de Pamela Ortiz. Ella dice, ¿cuál es el campo laboral del diseñador en Chile y cómo se verá cambiado por la pandemia? Uf, a ver, el campo laboral del diseñador hasta hace muy pocos era bastante acotado, específicamente a áreas productivas. Y estoy hablando aquí de, no sé, hasta hace 20 años atrás. Pero durante los últimos años han empezado a tener un rol
cada vez más estratégico dentro de las empresas, justamente en espacios donde se requiere de ese vínculo entre las capacidades de gestión y pensamiento lógico y los ámbitos asociados a el pensamiento creativo y las nuevas tecnologías. Así, hoy día no hay, por ejemplo, carrera específica para, no sé, para product manager, carreras específicas para project manager, carreras específicas justamente para esas direcciones intermedias en temas de innovación y creatividad. Y es donde de alguna forma los diseñadores se han ido abriendo diversas oportunidades, se han ido abriendo campos en esos distintos ámbitos. Finalmente, hoy día, una de las particularidades que tiene el diseño es justamente la capacidad de responder de forma creativa, es decir, proponer nuevas soluciones a los problemas cotidianos, a los problemas que constantemente estamos enfrentando, pero que no se han logrado solucionar porque gran parte de las líneas de desarrollo que se han enfrentado ha sido a través de modelos de caso, de implementar lo que ya se ha implementado en otros lados, por lo tanto, son simples adaptaciones de modelos que ya existen. Y para poder generar nuevas soluciones necesitamos nuevas formas de entender el problema, sobre todo en áreas que tienen una fuerte visión desde las necesidades humanas. La verdad es que yo creo que, porque había una pregunta ahí como hacia la visión futuro. Yo creo que el diseñador va a tener un rol cada vez más esencial, sobre todo, por lo menos creo que el desafío de lo que ha generado el coronavirus es que hoy día necesitamos repensar las formas de relacionarnos, repensar las formas de comunicacionarnos y cómo la tecnología se puede poner al servicio de las necesidades humanas, laborales, familiares, sociales, del tipo que sea, para poder responder de forma efectiva a a este tipo de problemas. Muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Jaime Carrasco. Él dice, ¿qué caso de diseño de productos se podría destacar como clave en el desarrollo social en Chile o en el mundo? A ver, yo creo que de alguna forma esa pregunta quedó respondida en, la, en los últimos tres casos. De hecho, los tres casos que se nombraron de Un Techo para Chile, del sistema bueno, que ese es a nivel de proceso, a nivel de producto, el sistema de sanitización de agua mediante plasma, son parte de los diseños que a mí en lo personal más me motivan. Primero, porque responden fielmente a un requerimiento bastante específico, particular y muy propio de nuestra forma de vivir, de nuestros problemas que afectan a la gente humilde en temas de vivienda, de igualdad, eh, de acceso económico finalmente, porque son chilenos y porque de alguna forma el factor del diseño cumple un rol central en ese proceso de innovación, no solo a partir de la metodología que se utilizó para poder desarrollarlo, sino que también en la forma que adopta, es decir, tanto en sus niveles estratégicos, en sus niveles tácticos y en sus niveles técnicos. Pero yo creo que justamente Proyecto Elemental, Un Techo para Chile y eh, el sistema de purificación de agua mediante plasma son por lo menos tres de mis casos favoritos. Muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Vanessa Maulén. Ella dice, ¿cómo podemos comenzar a interiorizarnos en el diseño para el desarrollo de estrategias sin conocimiento previo de este? ¿Cómo, perdón, me puedes repetir la pregunta? Que tuve un poco de desconexión. Claro.
¿Cómo podemos comenzar a interiorizarnos en el diseño para el desarrollo de estrategias sin conocimientos previos de este? Perfecto. Eh, a ver, yo creo que la forma más fácil de poder desarrollarlo es mediante la práctica y no mediante la práctica del diseño, sino que del pensamiento de diseño o del design thinking. De hecho, muchas veces hemos tenido que enfrentarnos a procesos sobre los cuales, no sé, una llave que se echó a perder en la casa, un proceso que no me salió bien, que no me resultó bien en la pega, un problema que tuve con la impresora, y de alguna forma tuvimos que ingeniarnos para empezar a buscar qué alternativas teníamos para poder sacarlo adelante, no de la forma tradicional, sino que buscar nuevas formas que permitieran mejorar. Y prácticamente sin darnos cuenta, estábamos ocupando parte de las herramientas del design thinking. Lo interesante del modelo design thinking es que probablemente hoy día es una de las metodologías más transversales que podemos encontrar, donde lograron empaquetar de forma tal las distintas etapas de un proceso de diseño que no requiere de especialistas en diseño para poder aplicarlo, sino que lo que necesita es entender cuáles son los fundamentos y del por qué estoy haciendo cada una de las acciones y en qué momento hacerlas de forma adecuada. De hecho, hoy día hay muchos profesionales que leyendo un libro, haciendo un diplomado, haciendo un taller, haciendo un curso, hoy día pueden efectivamente implementar el design thinking dentro de sus empresas o en sus proyectos personales, o incluso para solucionar los problemas de la vida cotidiana sin necesidad de estudiar diseño para poder implementarlo. Yo recomendaría partir por ahí. Finalmente, no se trata de aprender de memoria la metodología del design thinking, sino que entender por qué cada etapa y cómo cada una de las herramientas que existen y que se ponen a disposición abierta a través de distintos elementos de internet, libros, cursos, etcétera, pueden aportar finalmente al desarrollo y solución de problemas cotidianos centrados en las necesidades humanas. Muchas gracias, César. Hay una segunda pregunta de Vanessa que es, a ver si podemos complementarla. Ella pregunta, ¿cómo podríamos articular esta información hoy con los emprendedores que necesitan reinventarse frente a este contexto de pandemia? ¿Qué consejo podrías darles tú? Quizás a personas que nunca antes han tenido que hacer un logo o algo relacionado con diseño y que por este contexto tienen que hacerlo. A ver, yo creo que el elemento central dentro de esto, nuevamente lo podemos encontrar en los mismos fundamentos del pensamiento de diseño, y que es analizar cuáles son las variables reales del problema. Muchas veces entendemos como problema lo que es distinto. Sin embargo, no hay innovación si no hay escenarios distintos. No es casualidad que las mayores innovaciones a nivel mundial ocurrieron en periodos de crisis. O sea, justamente porque cambió el escenario y no sé cómo enfrentarlo y te obliga a generar un proceso de innovación. En este sentido, uno de los elementos más importantes de poder considerar y que forma parte del mindset del pensamiento diseño, del design thinking, es justamente enfocarse en el problema más que en la solución. En el problema es donde podemos encontrar dónde están las necesidades reales, dónde está la esencia de cada uno de esos factores que van a definir cómo poder enfrentar un proceso de innovación. Las claves de la solución no se encuentran en el lanzar ideas solamente, se encuentran en comprender profundamente cuáles son las características del problema y cómo poder sobrellevarlo. Y ser capaz, sobre todo, de entender cuáles son las necesidades reales que hay detrás de ese problema. ¿En qué me afecta? ¿Qué de esto es realmente un problema? ¿Cómo puedo ocupar cada una de esas variables para transformar ese problema en una oportunidad? Y otro elemento súper importante tiene que ver con la resiliencia, en el sentido de que
el pensamiento de diseño trabaja sobre un concepto que denomina iteración y que no es otra cosa que un trabajo constante bajo un modelo de prueba-error. Y el tema aquí es no pensar en que no me voy a equivocar. Piensa en que te vas a equivocar. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para equivocarme lo más rápido y lo más barato posible? Entre más rápido me equivoco y más barato me equivoco, menos impacto negativo tiene sobre mi proyecto. El proceso de innovar y de enfrentar problemas, hoy día con la pandemia, todos tenemos problemas. De hecho, a todos nos cambió radicalmente el escenario de cómo vincularnos, cómo vender, cómo difundir, cómo contactarnos, cómo producir, etcétera. La pregunta es justamente, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que se me abren? ¿Cuáles son las necesidades reales que surgen a partir de este nuevo contexto? ¿Y cómo puedo probar nuevas alternativas, pero gastando la menor cantidad de tiempo y recursos en ello? Es decir, nos vamos a equivocar, pero equivócate rápido y equivócate barato. Y eso te va a asegurar que en el corto tiempo y con la menor cantidad de recursos vas a poder alcanzar el resultado que estás buscando. Cuando hablas de equivocarte barato, ¿te refieres a que el costo del error no sea económica, así monetariamente muy alto? Así es. O sea, si trabajo distintas ideas, las prototipo con la menor cantidad de recursos posibles, salgo a validarlas, a testearlas, a ver qué tal están funcionando, antes de que tenga la idea de que ya está terminado, más rápidamente voy a poder entender qué es lo que falla, qué es lo que funciona, qué nuevas ideas surgen, qué elementos simplemente no se entienden. Por lo tanto, muchas veces, de hecho, los diseñadores, los empresarios también, esperan hasta tener el producto terminado, el modelo de negocio totalmente convencidos de él y absolutamente desarrollado para poder introducirlo directamente al mercado y recién se dan cuenta de que habían fallas, de que habían elementos que había que corregir, de que habían elementos que hay que modificar. Piensen en el concepto del programa beta. Traten de partir desde elementos, empiecen a validar y a testear desde los elementos más básicos, desde los prototipos que gasten la menor cantidad de tiempo y la menor cantidad de recursos posible, y entre más temprano empiezo a levantar información de cómo voy avanzando, más posibilidades tengo de llegar rápidamente a un producto, servicio o un modelo de negocio apropiado. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta. Pido desde antes disculpas porque no sé si voy a leer bien el nombre. Yehudi Lara. Ella dice, ¿dónde como diseñadores podemos encontrar información para el design thinking y cómo aplicarla en nuestros proyectos? Y ¿dónde podemos adquirir nuevos conocimientos o formalizarlos como a este nuevo perfil del diseñador? Excelente. Aquí voy a hacer el punto promocional. Efectivamente, en la Universidad Mayor, en el Discord de la Universidad Mayor, van a poder encontrar una serie de talleres, programas, diplomados y certificaciones en temas de Design Thinking, si es que quieren desarrollarlo profesionalmente y con un certificado asociado a ello. Eh, que de hecho trabaja bajo las estructuras y metodologías del HPA, del Hasso Planer Institute, que es la institución a nivel global más grande y con mayor tradición en certificación de competencias para el design thinking. Si quieres desarrollarlo en un formato más informal, hay varios libros que efectivamente podríamos recomendar. De hecho, varios de ellos desarrollados por IDEO. eh, Hay distintos, bueno, libros que se llaman El diseño centrado en el usuario, Design Thinking, Design Sprint, eh, etcétera. Pero hay varios libros y hay harta bibliografía digital
para poder acceder a la estructura de contenido. Ahora, mi recomendación es siempre tratar de vivirlo experiencialmente bajo las características de un buen modelo para enfrentar los problemas correctamente y entender en profundidad cuáles son las distintas herramientas, las distintas etapas y los por qué y cuándo aplicarlos correctamente. Yo en ese sentido, o sea, les recomiendo 100%, Universidad Mayor tiene un área que es la D-School, que se dedica justamente a entregar servicios y programas de Design Thinking para el mercado. Muchas gracias. Y ahora por un tema de tiempo vamos a tener que ir a la última pregunta. La realiza Nicolás Oyarzún. Dice, en base a la itineración que se habló en la enseñanza, ¿qué perfil crees que debiese tener alguien para modificar o elaborar una carrera o modificación de malla para integrar el diseño en su concepción? Súper buena pregunta. A ver, yo aquí la verdad es que no creo en el profesional superestrella. De hecho, profeso la ideología del diseño estratégico y del design thinking, que hablan de la incorporación de equipos interdisciplinarios dentro del proceso de trabajo. Esto es, el design thinking no es una herramienta disciplinar, no es que solo los diseñadores ocupen design thinking, eh, sino que es una metodología y un proceso de trabajo orientado a ocupar, mediante las fases del proceso de diseño, los conocimientos y capacidades de equipos absolutamente interdisciplinarios. Si vamos a hablar de mallas de educación, depende de qué tipo de área de la educación. Justamente sería, ojalá, trabajar con diseñadores y especialistas en las distintas áreas de competencia formativa en esa malla en específico. Si vamos, por ejemplo, no sé, pues, a una malla de la carrera de diseño, perfecto. ¿Quiénes son diseñadores diseñadores reconocidos desde cada uno de los distintos ámbitos, probablemente gráfico, industrial, ambientes, desde el área de tecnologías, desde el área de gestión y desde el área de la estética? Y paralelamente tener especialistas que vengan del área del mercado y del área de la industria. ¿Por qué? Porque finalmente cada uno de los distintos especialistas que participa dentro de un proceso de formación de malla o del desarrollo de un proyecto va a aportar su visión particular al proceso y permite a todo el resto ponerlo en alerta de cuáles son las necesidades específicas que hay para cada una de esas distintas áreas. En ese sentido, yo creo que eh, a modo general, creo que es importante tener diseñadores y especialistas, ojalá, en metodologías de pensamiento de diseño dentro de los grupos de trabajo y un especialista en cada uno de los distintos ámbitos a los que vamos a responder. De hecho, normalmente un proyecto de innovación ocupando metodologías Design Thinking ocupa diseñadores, ocupa sociólogos, ocupa antropólogos, ocupa ingenieros, ocupa administradores de empresa y especialistas específicos en cada una de las distintas áreas en las que estamos interviniendo. Eh, Porque de alguna forma lo que tenemos que lograr mediante la innovación a través del diseño es lograr la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad del proyecto, pensando en que la deseabilidad es por qué estamos haciendo esto y qué es lo que necesita tener para resolver el problema y satisfacer las necesidades humanas. La factibilidad es qué herramientas son las que necesito o qué tecnologías son las que requiero para poder producirlo y hacerlo tangible. Y la viabilidad, todos aquellos elementos a través de los cuales podemos asegurar la sustentabilidad del proyecto a lo largo del tiempo. Perfecto, muchas gracias César por tu presentación y por darte el tiempo de responder a las preguntas de nuestros auditores. Ya pues, muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.
Y les vuelvo a recordar que mañana tenemos otro webinar a las 12:30 que se llama Pandemia, conoce tus derechos y deberes en salud. Si se quieren inscribir, lo pueden realizar en el sitio webinars.umayor.cl, donde también podrán volver a ver este webinar que realizó César Domínguez. Muchas gracias a todos y que tengan Y una buena tarde. les dejo de todas maneras ahí los contactos por si quieren hacer algún otro tipo de consulta. Que estén muy bien. Perfecto. Muchas gracias.